Y esta forma de segmentación del usuario era una alternativa, o sea, era una forma de ver cómo se iba avanzando el consumidor socialmente. Bien, hoy día lo que vamos a ver son otros conceptos que también rodean no tanto al consumidor, sino que en general a los tipos de webs que nosotros podemos encontrar, aplicaciones, redes sociales, y que son siempre buenos ir manejándolos como en un primer contexto. En esta clase va a ser de carácter más bien técnico, más cercano a lo que uno podría llamar a temas de diseño, en términos de información o de diálogo, y la próxima semana vamos a ver elementos más cercanos al tema de marketing digital. Bien, entonces, lo primero que vamos a ver en esta sesión tiene que ver específicamente con el análisis de la interfaz. Bien, y lo que primero nos vamos a consultar es qué es la interfaz, ¿no? La interfaz, en cierta medida, cuando uno piensa en los computadores, es como esta línea imaginaria que existe entre el computador y nosotros. Esta línea, como que esa pantalla, cuando nosotros vemos el celular o cuando vemos el computador, finalmente está la pantalla, pero detrás de esa pantalla pareciera que suceden cosas desde el punto de vista digital, y por tanto son experiencias que finalmente se van generando. Por eso es que interfaz tiene que ver con este entre o medio y con este entre superficies, ¿no? Por eso es que hablábamos la semana pasada de que existe lo que se conoce como normalmente un mundo real, donde estamos nosotros, de carne y hueso, y existe lo que se conoce como un mundo digital, ¿no? Donde están nuestros avatars, donde está nuestro perfil de Facebook, donde está nuestro perfil de Internet, entre otras tantas. Y lo que termina sucediendo es que la interfaz es aquello que intermedia entre ambos procesos, ¿no? Entre las acciones que nosotros hacemos en el mundo de carne y hueso y las acciones que finalmente se ven reflejadas en el ejercicio digital. Es decir, cuando yo muevo un mouse, ¿cierto? Como lo están viendo en pantalla, se mueve el puntero. Yo en este momento estoy moviendo o poniendo mi mano encima de un mouse y ese ejecuta que ese puntero se mueva en el computador. Ese ejercicio de que el movimiento del mouse pase a la pantalla, en términos prácticos se le conoce como interfaz. Bien, existen dos tipos de interfaz en términos simples. Una primera interfaz que fue bautizada por los españoles y que se llama hasta el día de hoy de persona a ordenador, y una segunda interfaz que se llama interfaz gráfica de usuario. La primera interfaz, la de persona a ordenador, tiene que ver con todas las posibilidades o todos los elementos técnicos que nosotros vamos ejecutando cuando hacemos una acción en el mundo real y se ve ejecutada en el mundo digital. Es decir, cuando yo muevo el puntero del mouse, estoy haciendo un ejercicio de persona a ordenador. Cuando yo escribo en un teclado y aparecen esas letras reflejadas en Word, estoy dando un ejercicio de interacción persona a ordenador. Es decir, estoy ejecutando una acción y formalmente en el computador se ven reflejadas. Otro ejercicio de la interfaz persona-ordenador es cuando yo decido poner una música, y esa música en el computador sale a través de mis parlantes y se da de manera auditiva en el mundo real, ¿no? Entonces, lo que quiero darles a entender es que la interfaz de persona a ordenador tiene que ver con todas aquellas acciones que ejecutamos de un lado o de otro y se ven reflejados en el lado contrario. ¿Mm? Y normalmente tienen que ver con estos elementos que están anexos a el mismo ejercicio de la pantalla. Ahora, este tema de la interfaz persona-ordenador se ha ido perdiendo con el tiempo, porque cuando nosotros tomamos los celulares y la generación touch va tomando ejercicio en esto y van tocando los celulares, ya no existe, por ejemplo, un ratón en los celulares, ¿no? No sé si se acuerdan de los antiguos modelos BlackBerry que tenían como una pelota y que uno Sí, podía moverlo con el dedo, y que sí. formalmente eso imitaba como el mouse en los celulares. Bueno, eso desaparece con la interacción de los dedos, ¿no? Y el dedo pasa a ser nuestro propio mouse. En ese sentido, esa es la evolución que ha ido teniendo la persona ordenador. Ahora, en términos prácticos, esta interfaz es importante que ustedes la conozcan, pero formalmente en el ámbito de las comunicaciones nosotros prácticamente no la trabajamos, porque esta es una interfaz que está mucho más cercana a todos los ambientes de ingenieros, de diseñadores, etcétera, etcétera, diseñadores industriales me refiero,
porque son personas que van ejecutando acciones para que se vean reflejados en los ordenadores. Por tanto, no es una interfaz que nosotros podríamos denominar como comunicacional, pero sí es bueno que sepan que existe, porque quizás alguno de ustedes tiene alguna vez la intención de trabajar, por ejemplo, con alguna persona con discapacidad o algún elemento, y va a ser interesante que ustedes dominen este tipo de interfaz para poder desarrollar acciones que puedan ayudar a este tipo de personas con discapacidades diferentes, ¿no? La segunda interfaz es la interfaz gráfica de usuario. La interfaz gráfica de usuario vamos a denominarlo como, en términos más prácticos, como a todos aquellos signos, elementos gráficos, metáforas que se van dando en términos simples de nuestra vida real, ¿no? Por ejemplo, les voy a mostrar... Están, Álvaro, tú que estás ahí de oyente, ¿me están viendo la página web, cierto, de cooperativa? Positivo, positivo. Sí, afirmativo, muchas Sí. gracias. Ya. Fíjense, esto, lo que ustedes están viendo, por ejemplo, el logo de cooperativa, el banner de arriba, etcétera, todos esos elementos como bonitos, por decirlo de alguna manera, que parecen mucho de diseño, es lo que nosotros conocemos como interfaz. ¿Bien? Pero si, por ejemplo, nos vamos al código de fuente de esta página, esta es la página de cooperativa. Se dan cuenta que es un montón de código que normalmente está adscrita a el sistema digital. Por tanto, lo que quiero dar a entender es que la interfaz gráfica de usuario es una serie de codificaciones en lenguajes HTML, Java, HTML5, distintos tipos de lenguajes de programación que nos dan resultado las páginas web, o que nos dan resultado elementos visuales como estos. ¿Se entiende? Entonces, la interfaz gráfica de usuario, ¿qué es lo que hace? Traducir códigos, traducir lenguajes, traducir experiencias, por decirlo de alguna manera, a un elemento de carácter más visual. Usted me podría decir, oye, pero la imagen es distinta. Bueno, cuando usted toma una imagen, en rigor lo que hace su celular, que es un computador muy rápido, o el computador o la cámara fotográfica digital, es transformar esa imagen en una serie de píxeles, y por tanto la transforma como un código, y que ese código se traduce en un resultado. Por tanto, en términos muy, muy simples, la interfaz gráfica de usuario es como nosotros, desde los distintos códigos que existen, podemos transmitir este mensaje desde un punto de vista más visual. ¿Bien? En ese sentido, la interfaz gráfica de usuario, evidentemente hoy día ha evolucionado a elementos mucho más sencillos. Cuando a alguien le tocaba programar allá por el año 90, era bastante distinto a lo que se hace hoy en día. Hoy en día ustedes van a Facebook, por ejemplo, suben una fotografía y la fotografía queda arriba. Y ya tienen en materia muy minúscula la interfaz gráfica de usuario generada. Pero antiguamente había que codificar todo, hacer todo, subirlo, enlazarlo, etc. Entonces, lo interesante de esto es que hoy día pareciera más bien que la interfaz es un ejercicio de diseño. No sé si han tenido la oportunidad de ver el tema de Wix. Y Wix es como una serie de bloques que ustedes van ejecutando y van moldeando alrededor de la página web, y finalmente la moldean de tal manera que la van estructurando. Pero en rigor, cada vez que van haciendo algo, se van ejecutando ciertas decisiones de este tipo de carácter. Cuando pasemos a la segunda unidad del ramo y empecemos a ver elementos como WordPress, ustedes mismos se van a dar cuenta de todos estos elementos, que hay un lenguaje HTML, pero que en verdad con pequeñas acciones se va escribiendo código por sí solo. En ese sentido, no sé si alguno de ustedes tiene alguna duda particularmente de lo que hemos ido conversando con interfaz. Particularmente cuando nosotros hablemos de interfaz, vamos a estar hablando específicamente de la interfaz gráfica de usuario. Bien, normalmente, y es importante que ustedes sepan que existen dos tipos de interfaz, la de persona-ordenador y la de gráfica de usuario. Pero para nosotros, en el ambiente digital o en el ambiente de las comunicaciones, y cuando ustedes estén en el mercado o cuando estén conversando con pares, generalmente se les va a estar hablando de interfaz a este ejercicio más bien gráfico, ¿no? A estas metáforas visuales y signos gráficos que se van mostrando en las aplicaciones, en las páginas,
en las redes sociales. Bien, no sé si hay alguien tiene dudas sobre las interfaces particularmente, sino para seguir avanzando. Ay, no puedo ver el chat, así que si alguien me escribió, es como... Dicen que todos te entienden. ¿Lo entendieron? Gracias. Sí. Todo bien, Felipe. Gracias, y Continúe. Claudia, creo que te escuché. Continúe. Sí, se entiende. ¿Sí? Conforme. Soy la Ale. Conforme, gracias. Gracias, Ramón. Cambio. Me alegra que llevemos 24 minutos sin que se caiga la conexión. Ya. Y con Ramón conectado. ¿Ah? ¿Y con Ramón conectado? Ah, chuta. Bien. ¿Qué? Profesor, te pido que la expulsen, gracias. Haga la solicitud por navegador, ¿ya? Por chat. Por chat. Ya. Sigamos entonces, ¿bien? Entonces, ¿por qué son interesantes las experiencias de usuario o las interfaces? Porque la interfaz lo que hace es moldear la experiencia de usuario. Este concepto tan trillado, en rigor, es un aspecto 100% comunicacional. Cuando a usted le toque estar en un equipo, que le toque construir una página web, que le toque construir una aplicación, que le toque liderar, ser community manager en una red social, usted lo que va a estar escuchando constantemente es este famoso experiencia de usuario. Y la experiencia de usuario no es nada más que cómo ejecutamos correctamente la interfaz. Y la interfaz, en términos simples, tiene que ver con cómo amoldamos visualmente la experiencia de su usuario. Es decir, si yo quiero que las noticias sean lo más importante de mi página web, ¿cómo la ubico dentro de esta misma página para que sea lo más destacado, ¿no? O si le quiero dar más preponderancia a que la gente compre porque quiero poner una empresa de venta de chocolates veganos, ¿qué es lo que tengo que hacer o cómo puedo alterar la interfaz que estamos viendo para que ese usuario o esa persona la encuentre más rápido, ejecute la compra, etc. A ese ejercicio de interfaz, de determinar qué va antes, qué va después, cuánto espacio le doy, qué tampoco le doy, se le conoce como experiencia de usuario, moldear la experiencia de usuario. Bien, en ese sentido, si ustedes están viendo acá en la imagen reflejada, un mapa de calor. Bien, el mapa de calor en términos simples se divide, si se dan cuenta, en un aspecto que está muy concentrado de color allá abajito del logo de Google y posteriormente va desapareciendo ese color hasta prácticamente absolutamente desaparecer. Bien, en términos simples, lo que quiero dar a entender es que cuando se elige este formato, uno normalmente hace o divide una página web, una red social o una aplicación en 4 partes. Normalmente esa es la forma más tradicional de determinar y de moldear la experiencia de usuario. Vamos en términos simples. La experiencia de usuario se moldea no con la página completa, se moldea con el primer pantallazo o vistazo que se dé de la página web. Es decir, no sirve el scroll, no sirve bajar, sirve la primera imagen que se llevó el usuario. ¿Por qué es importante eso? Porque el usuario, y esto está estudiado estadísticamente, se demora un total de máximo 5 segundos en tomar todas las decisiones del sitio web. Y si tú no lograste captar en esos 5 segundos la atención de aquello que querías promover, efectivamente pierdes al usuario. Por eso el libro de Juan Carlos se llama Tienen 5 segundos, porque en 5 segundos se juegan todas las posibilidades de una persona en el mundo digital. ¿Bien? En ese sentido, cuando nosotros tomamos esa decisión, también tenemos que tomar las decisiones de qué es lo más importante. Cuando uno está leyendo o cuando uno fue formado en la educación primaria, básica o de kinder, normalmente lo que aprendió es a leer, en nuestro caso, de izquierda a derecha. ¿Bien? A diferencia, por ejemplo, de Japón, que aprendió de derecha a izquierda, que es el único país distinto en el resto del mundo, se lee de izquierda a derecha. ¿Bien? ¿Eso qué significa? Que por inercia, nuestro ojo se va a ir mucho más, de manera más preponderante, hacia la izquierda que hacia la derecha. Y va a tener un formato de lectura desde izquierda hacia derecha. Desde lo más importante, que va a estar siempre ubicado hacia la izquierda, a lo menos importante, que va a estar ubicado hacia la derecha.
El mapa de calor que ustedes están observando es un mapa de calor que ve el movimiento del mouse y los clics que se han hecho alrededor. Si se dan cuenta, la mayor parte de la concentración de los movimientos de mouse están dados hacia la izquierda y la menor cantidad están dados hacia la derecha. Bien, en ese sentido, ya podemos tomar una decisión importante, que aquello que nosotros queramos darle más validez en nuestro sitio web, o en nuestra aplicación, o en nuestra red social, debiese estar mucho más cercano hacia la izquierda que hacia la derecha. Bien, después tenemos que ver que si lo vemos en términos simples, los elementos que están con mayor acumulación no solamente están a la derecha, sino que están hacia la derecha en la parte superior. Y la parte inferior también va perdiendo espacio-poder. Por tanto, podríamos decir que el lado más importante de un sitio web, de una aplicación o de una red social, está acumulado en la parte superior izquierda. Ese es el sitio web, de la parte más importante de un sitio web. Por tanto, acá uno puede determinar con pequeñas cosas, saber si la persona que está hablando al frente de usted sabe o no sabe del tema. Si una persona a usted le dice que en la parte superior izquierda van a poner una publicidad, por ejemplo, lo que usted está diciendo, en rigor, es que está sacrificando toda la experiencia de usuario de su sitio para poner una publicidad arriba, en la parte más importante. Y por tanto, el contenido de su sitio u otros elementos van a dar lo mismo. Si se dan cuenta, acá vemos que Google tiene en la parte superior izquierda su logo arriba, ¿no? Y si se dan cuenta, los resultados de búsqueda pagados en Google, cuando uno hace búsquedas pagadas, están siempre acá en la parte superior. Y en la parte inferior ya no aparece, acá mucho menos y acá absolutamente nada. Entonces, generalmente, lo que termina sucediendo es que nosotros en esta imagen la dividimos en 4 cuartos, ¿bien? Un cuarto acá arriba, 2, 3 y 4, según el orden que estaban viendo en el puntero. Bien, vamos a hacer este ejercicio en la página web. La misma página web de Cooperativa. Álvaro, ¿me confirma que la están viendo? Positivo, positivo. Positivo, gracias. Bien. Démonos cuenta acá. Por ejemplo, lo primero que les quiero decir es que una interfaz se mide desde este puntito donde está el mouse hasta acá. No se mide en el scroll inferior. Todo esto es cuando el usuario ya toma la decisión de navegar por su sitio, ¿no? Pero la impresión donde usted transmite todo lo que es el sitio se toma acá, ¿bien? Se toma en esta imagen, sin el scroll, sin nada. La aplicación se da en este tipo de ejercicio. Por tanto, vamos a dividirlo de Cooperativa. Primero tenemos el primer cuarto, ¿no? Este primer cuarto, ¿qué es lo que nos cuenta? Nos dice que Cooperativa lo que más le da peso es a sus redes sociales, ¿no? Que lo sigan, a su logo, en una manía y este segundo logo, ¿no? La portada, país, regiones, ¿no? Y posteriormente la pantalla principal. Y la corta con esta publicidad que está aquí, ¿no? O sea, le dedica un espacio a la publicidad, a su nombre, pierde un cierto espacio con portada y también a las redes sociales. Le da poco espacio a, por ejemplo, o un segundo espacio a esta segunda nota, donde está la misma nota policial, ¿cierto? La publicidad, donde ya pierde un segundo espacio. Después nos vamos a este tercer bloque donde agrega nuevas notas y en el cuarto espacio, que es el menos visitado por las personas, nos entrega esta información donde está, por ejemplo, el clima, la humedad, la radio en vivo. Aquí podríamos hacer que si, por ejemplo, a Cooperativa efectivamente le interesara transmitir o decir efectivamente, mira, Radio Cooperativa tiene radio en vivo y este es nuestro target, nos queremos promover y queremos desarrollar nuestra radio en vivo, ese quizás no sea el mejor lugar en el que ellos deban estar. Por ejemplo, acá, esta sección de marcas y negocios o de legales, o esta parte de búsqueda, son partes que a estos elementos no les interesa. A Cooperativa no le interesa transmitir desde un punto de vista de experiencia de usuario. Es lo que menos la gente está viendo, y les puedo asegurar que son las secciones más bajas en términos de visitas, en términos de Cooperativa. Vámonos a otro sitio, por ejemplo a Santander, a una página de un banco, ¿no? Felipe. Vamos, ¿sí?
Oye, y puedes ver, es que o lo dijiste, pero no tomé atención a esa parte, pero ¿cómo tú puedes dividir esa página de cooperativa en el 1, el 2, 3, 4? Eso lo hace uno como no es que uno lo divida, sino, no es que uno pueda dividirlo con un programa, ¿no? Sino que finalmente eso lo hace Sí, uno. claro, pero entonces tú nos puedes dar el ejemplo. ¿Cómo? De hacer la división. Ajá. Felipe, quizá hay mediciones para hacer página web. Pueden que haya materia de división en términos de diseño de una página web, donde se puedan ver el cuarto, el otro pedacito, el pedacito más importante, ¿o no? Claro. Sí, O sea, a mí me quedó normalmente- claro cuál es la Sí. primera parte, la más importante, pero no sé si la segunda es para la derecha o para la abajo de la primera, ¿cachai? Es como en un formato U. Mira, donde está Santander ahora, Ya, esta ok. parte es la 1, ¿ya? Sí, sí, sí. La parte de acá donde está el 40, por decirlo de alguna manera, es el 2. Ya. Esta parte de acá donde está servicio al cliente es la 3, y acá está la parte 4, la Esa es superior la que derecha. es como la menos importante, ¿no? Exactamente. Ya, ok. De todas maneras, les voy a Gracias. compartir algún dibujo para que lo vean de manera más sencilla, ¿ya? Voy Buenísimo. a hacer ahí como en algún programa y vamos a hacer las líneas, porque los 4 cuartos no son partidos a la mitad. Siempre la barra lateral es más hacia la izquierda, la barra vertical, perdón. Ujú. ¿Ya? Felipe, ¿Ah? consulta, ¿tiene que ver también con los colores? No, eso tiene que ver más bien con teoría del diseño. ¿Ya? El tema de los colores, lo que pasa es que cuando uno toma la elección, no confundamos esto, porque la interfaz tiene que ver específicamente con las secciones, por ejemplo, o cómo yo dispongo mi página web desde un punto de vista de estructura, ¿no? Es decir, dónde pongo el logo, dónde pongo el menú, dónde pongo las noticias, etc. Posteriormente de eso, uno debiese hacer un ejercicio de carácter más de diseño para elegir efectivamente los colores que sean más atractivos. Existe una teoría de colores, que acá no la vamos a ver, pero es bueno que la conozcan, y la teoría de colores tiene que ver con que hay cierto nivel de colores que da cierto tipo de instrucciones, como otras que no lo dan. Por ejemplo, el azul, que siempre es utilizado por el mundo de los médicos o de la salud, es un color que es mucho más tranquilo, que da seguridad, que es más cercano a la ciencia. El rojo, por ejemplo, invita a la compra o invita al consumo, al comer, por eso, por ejemplo, Santander lo tiene, o McDonald's, o Burger King, etc. Entonces, ahí hay que mezclar como dos cosas. Una cosa es la interfaz, como la estructura, y otra cosa son los colores que ustedes van eligiendo. Eso tiene que ver con aspectos más de carácter psicológico y que también se utilizan mucho, pero es mucho más cercano al mundo del diseño, ¿no? Aunque alguien que sea experto en teoría de colores en el ámbito comunicacional sería la idea, ¿no? Bien, busquemos otra parte. Por ejemplo, tenemos este cuadro de Santander, donde vemos que acá tiene su logo, ¿cierto? El hazte cliente, porque ellos mismos dicen, oye, acá esto es lo más importante que a nosotros nos interesa. Tenemos, por ejemplo, esta parte del root o la clave, donde ellos están diciendo, oye, ingresa, ¿no? Acá abajito tenemos, por ejemplo, esta noticia donde está el 40% a la puerta, ¿no? Súmate a la campaña de Chile Comparte, ya vamos entendiendo que estas cosas de beneficencia no les interesa tanto. El servicio al cliente, uno podría decir, oye, el servicio al cliente debería ser lo más importante de un banco, pero en términos de interfaz pareciera que no interesa tanto. Y acá los beneficios, ¿no? O las preguntas y respuestas ya en el ámbito menos discutido. A mí siempre me da, ¿cómo se llama? Análisis de los temas de los bancos, porque los bancos meten muchas lucas para poder analizar absolutamente todo de lo que ellos están haciendo o desarrollando, ¿no? Por ejemplo, normalmente todas estas cosas como de beneficencia, etcétera, los bancos siempre están como más abajito. Bien, no sé si queda alguna duda, o más que nada la duda es como de la estructura, y se las comparto después de la clase una imagen para que tengan ahí bien claridad de cómo se divide el cuadro. Felipe, ¿Sí? sí, yo, Claudia. Consulta, también tendría que ver un poco en términos de marketing que la ubicación de ciertas cosas, por ejemplo, servicio al cliente, es como parecido al supermercado con el pan, uno sí o sí va a ir a comprar pan y lo pueden poner en el fondo, pero igual uno va a pasar, son como cosas de que sí o sí uno va para allá. Quizá por eso puede que tenga el servicio al cliente más abajo. Sí, exactamente. O sea, porque cuando uno toma una decisión de interfaz, no solamente toma una decisión de carácter visual, ¿no? Sino que ahí tiene que ir entre relacionado, no sé, con las estadísticas que hay, o con lo que tú deseas tener como target, o aquellas cosas que tú por decisión estás diciendo, mira, esto es menos importante, pero igual necesitamos que esté. Por ejemplo, yo te podría decir que, no sé,
BTR, que ha sido una de las empresas más cuestionadas de todo desde esta crisis del COVID, ¿no? Podría poner el servicio al cliente en el primer cuadrante y decir, mira, ¿sabes qué? Nosotros le vamos a dar full al servicio al cliente porque necesitamos cambiar nuestra mirada. Y ahí tú tienes una decisión que es de carácter comunicacional y que tiene que ver con la interfaz. Entonces, tú para darle énfasis, pones el servicio al cliente en el primer cuadrante y decides que le vas a dar mucho énfasis y vas a mejorar los tiempos de respuesta y todo. ¿Se entiende? O sea, todo esto tiene que ver con decisiones comunicacionales, no es que uno diga, oye, el servicio al cliente del Banco Santander no le está dando importancia. Yo creo que le da, pero formalmente a ellos lo que les interesa es que te hagas cliente. Ese es tu target y eso es lo que les importa. ¿Me entendí? Después vemos el tema del cliente, al menos si uno lo interpretara desde la página que estamos mirando ahora. ¿Se entiende? También pasa mucho que hay muchas decisiones, por ejemplo, en los medios de comunicación, son súper fáciles de criticar porque en los medios de comunicación las decisiones están tomadas por personas que no tienen ese conocimiento. Entonces, formalmente cometen mucho error en términos de interfaz. Y por tanto, lo que termina sucediendo es, en términos simples, que no se toma una correcta decisión y se van cometiendo errores y van bajando las visitas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Mm? ¿Alguna otra duda? Si no, para continuar. Yo ninguna. Ninguna. Clarísimo ahora. Gracias, gracias. Me fue el Zoom. Volvamos al PPT. Querido Álvaro, ¿me confirma si lo está viendo? Así es, así es. Gracias. Bien, entonces, dentro de la interfaz también existen tipos de interfaz, ¿no? La primera interfaz es la que se conoce como la interfaz centrada en el usuario. La interfaz centrada en el usuario es la interfaz que está o que se desarrolla en el 95% de las webs, ¿bien? O de las aplicaciones o las redes sociales. Es decir, aquella interfaz que busca una acción en el usuario. Por ejemplo, cuando veíamos la página del banco, que decía hazte cliente, o un poquito más abajo decía ingresa tu root y tu contraseña, lo que finalmente está buscando el banco es que tú ejecutes esa acción, ¿no? Que hagas clic, que desarrolles, que escribas, que te hagas cliente, etc. Es decir, está centrada en que tú ejecutes una acción. Por ejemplo, la interfaz de cooperativa que tenía en la parte superior izquierda, ¿cierto? Una parte de la noticia principal. Lo que nosotros podríamos predisponer es que esa interfaz lo que está buscando es que nosotros hagamos clic sobre esa imagen y formalmente ingresemos a esa imagen y leamos la noticia, ¿no? Por tanto, hablamos de una interfaz centrada en el usuario cuando el usuario está siendo presionado en cierta medida para ejecutar una acción Realmente en podríamos términos poner un simples. cuchillito para más chicos. ¿Me escucha, Claudia? ¿O está preguntando? Ah, ya, perdón. Es que No escuché soy como yo. voces. Ah, ya. Bien, entonces se entiende que la interfaz centrada en el usuario es una interfaz que está en el 95%, es decir, el 95% de aplicaciones, redes sociales, páginas web, lo que buscan es una interfaz de tipo centrada en el usuario, porque busca que el usuario ejecute algún tipo de acción. Cuando usted va a Uber, la interfaz lo que busca es que usted pida un auto. Cuando usted va a Google, que ejecute una búsqueda. Cuando se meta a Twitter, que tuitee o lea los tweets, etc. Cada interfaz tiene su norte. Por tanto, cuando usted toma la decisión de hacer un sitio, hacer una aplicación, hacer una red, lo que busca es que el usuario tome la decisión de hacer algo. Ese ejercicio de cómo transmitir esa decisión es suya. Porque cuando nos juntamos con equipos de comunicaciones a trabajar este tipo de dispositivos, la idea es que el diseñador vea el diseño, el programador vea la programación, pero la ejecución comunicacional es suya. Los grandes problemas de una página web o de una aplicación o una red social es cuando no está metido el encargado de comunicaciones, o el periodista en este caso, y las decisiones las empieza a tomar un ingeniero o las empieza a tomar un diseñador, que no es que no tengan experiencia en comunicaciones, pero evidentemente usted debiese ser más experto que ellos en ese ámbito, ¿no? Y es ahí donde usted tiene que marcar la diferencia en términos de su experiencia frente a otras personas. Generalmente, en términos comunicacionales, uno nunca debería sacrificar la comunicación por sobre el diseño o la programación.
es preferible que una página web sea menos vistosa en términos de diseño, pero efectiva en su interfaz. Wikipedia, por ejemplo, solamente tiene un diseñador y alrededor, creo que la última vez que lo vi fueron 24 programadores. El resto son puras personas que están a cargo de las comunicaciones, que sobrepasan las 300 personas a nivel mundial. Y son las encargadas finalmente de hacer vivo Wikipedia, ¿no? Pero Wikipedia en términos de diseño no es una gran página, pero es una página simple donde su interfaz está simple. Es decir, yo encuentro la información, busco, navego y me enlazo en las distintas páginas. Cumple su objetivo, pero no es una página en términos de diseño atractiva, pero le permite ser una de las páginas más buscadas a nivel mundial. La segunda interfaz es la que se conoce como la interfaz para gestión de problemas. Bien, esta interfaz se ve inmediatamente relacionada con la siguiente interfaz que se llama de medición comunicacional. La interfaz de gestión de problemas es aquella interfaz que surge cuando estamos ejecutando una mala acción en algo que nos está pidiendo el usuario. Bien. Y la interfaz de medición comunicacional es la interfaz que, en palabras simples, es la que nos advierte antes de ejecutar el problema. Me voy a ir nuevamente al sitio web. No sé si lo están viendo. Lo voy a ver aquí. Estoy en el sitio web del banco en este momento. Si se dan cuenta, voy a leer este ejercicio. Esta página, acá, no me está dando instrucciones de cómo yo debo escribir el root. Entonces, en términos de medición comunicacional, yo formalmente no sé cómo lo debo hacer. ¿Cómo debo escribir el root? ¿Debo escribirlo con puntos, sin puntos, con guión, sin guión? Tengo que averiguarlo. Acá está mal hecha esta interfaz, la de medición comunicacional. No me está advirtiendo el problema, no me está diciendo cómo quieren que lo haga. ¿Se entiende? Ahora voy a escribir mal un root por cualquier cosa. Y voy a ir acá, y voy a apretar ingresar, ¿cierto? Y me va a decir, el root ingresado es incorrecto. En este sentido, sí hay una buena interfaz, o una interfaz intermedia, porque me dice, el root ingresado es incorrecto. ¿Pero por qué es incorrecto? Faltan puntos, falta guión, lo escribí mal, ¿se entiende? Entonces, tienen una interfaz de medición comunicacional que me advierte los problemas de una mala manera, no me los está diciendo cuál podría ser el futuro problema, y cuando cometo el error, la interfaz de solución de problemas me indica que hay un problema, porque hay otras páginas que ni siquiera te lo indican, y el root ingresado es incorrecto, pero no me da efectivamente qué es lo que estoy cometiendo como error. Bien, hay otras interfaces en otros sitios que me indica, por ejemplo, con un cuadrito rojo, y así uno tiene que comprender que algo mal hizo, ¿no? Entonces, la interfaz es aquel ejercicio donde yo estoy cometiendo un error, me lo avisa la de solución de problemas. Y cuando yo no estoy cometiendo el error y tienen que advertirme de que no vaya a cometer un error, es la de mediación comunicacional. ¿Bien? Finalmente, volvemos al Power y la última de las interfaces es la de estilo semiótico. ¿Cuáles son las de estilo semiótico? Son aquellas que vienen a ordenar datos. Vienen a ordenar datos, carpetas, imágenes, y es decir, cualquier tipo de carpeta. ¿Cuáles son las interfaces de sistema semiótico? Son todos los sistemas operativos. Windows, Siri, Linux, ¿cierto? Etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, o Android en el caso de los celulares, etc. Lo que importa es cómo estos sistemas de carácter semiótico van ordenando, ¿cierto?, las carpetas, las imágenes, etc. Si a usted algún día le toca trabajar en alguna corporación que hace sistemas semióticos, intranet o tipos de venta, o estas extranet, etc., o los campos para ir comprando cosas, ¿no? Alrededor de una página, usted va a tener que trabajar con interfaz de sistema semiótico, es decir, que vaya ordenándose los datos, que vayan entregando la información necesaria, desde el día de la creación hasta cuando fue modificado, el peso, la imagen, etc. ¿Qué tipo de archivo es? Etcétera, etcétera. No sé si hay alguna duda con los tipos de interfaz entre la interfaz
semiótica, ¿no? La de mediación comunicacional, la de gestión de problemas, o la centrada en el usuario. Existen más interfaz, pero estas son las que uno comúnmente ve y en las que uno debiese tender a trabajar. Felipe, hola, aquí Belén. Hola. Hola, mira, a mí no me quedó claro, me confundí un poco con el interfaz de gestión de problemas, y el tercero no lo capté, y cómo lo vinculo con medición comunicacional. Ahí se me generó el enredo, lo demás lo entendí. Ya. Mira, la interfaz de mediación comunicacional, esa es la... Vamos a hacerlo por orden, por ejemplo. La interfaz de mediación comunicacional es toda interfaz que me advierte de un posible error que yo voy a poder cometer. Voy a ver en otro ejemplo. Déjame buscar. Dame un segundo. Felipe, yo entendí que la de gestión de problemas surge cuando el usuario comete un error. Exacto. Y la la interfaz de mediación comunicacional es el solucionador de ese problema. O sea, no, el de mediación comunicacional es el que te advierte cómo debes ejecutar algo, ¿no? ¿Cómo El se que te debe está solucionar? advirtiendo antes de que cometas el error. Ok, ya. ¿Ya? Miren, chicos, les voy a compartir esta página, un segundo, que es la página de comisaría virtual, ¿ya? Los permisos temporales para compra, alguna página que más de alguno de ustedes quizás la tuvo que utilizar, ¿cierto? Entonces, veamos. Esto está hecho muy en simple, pero esta parte que estoy subrayando acá, donde dice indique su nombre completo, formato, te dicen con mayúscula al principio, minúscula después, y así los 4 nombres, o sea, 2 nombres y 2 apellidos que uno debería tener. Entonces te están diciendo que tú tienes que rellenar el nombre tuyo con las palabras, la primera palabra en mayúscula, ¿cierto? La primera letra en mayúscula de cada una de las iniciales de tu nombre y apellido. A eso se le conoce como interfaz de mediación comunicacional. Esta está muy simple, ¿eh? Muy, muy simple, porque está escrita incluso. Pero incluso así sirve, ¿ya? Por ejemplo, este root, ¿cierto? Te dicen, sin puntos, con guión, ejemplo. Y te ponen un ejemplo tal cual ellos no quieren. Ellos te están diciendo que cuando tú rellenes ese root, lo debes hacer tal cual el ejemplo. A eso se le llama mediación comunicacional. Es decir, te están indicando cómo tú lo debes hacer. Las instrucciones. ¿Ah? Las instrucciones. Exactamente, por decirlo de alguna manera, las instrucciones. Igual me quiero meter en otro ejemplo, porque, por ejemplo, también hay algunas interfaces que son como esta, como la de Google que estamos viendo ahora. ¿Te das cuenta? Y acá me dice, cuando yo pongo ¿cómo se llama? El mouse, aparece este pequeño cuadrito que me dice buscar. No me está diciendo cómo lo debo hacer, pero me da la opción de teclear o de búsqueda por voz. ¿Se entiende? Entonces, no todas las interfaces son tan directas como esta, las de mediación comunicacional. Yeah. Por ejemplo, me voy a ir a otro ejercicio, el cooperativa mismo. Por ejemplo, acá en cooperativa, si es que yo no supiera de internet, la única forma de que yo creo que me puedo ir a otra noticia es apretar el ver más. Pero ellos también, de manera intuitiva, pusieron el vínculo en el título, en la fotografía y acá en este primer párrafo, ¿no? En ese sentido, ellos no me están indicando a través de la mediación comunicacional que yo debo hacer clic ahí, pero uno lo puede intuir. La mediación comunicacional también funciona mucho de intuición en ocasiones. Y ahí es donde aparecen los mayores errores. Porque imagínense yo pusiera en una página de venta que para comprar algo lo dejamos así, pero nunca pongo el comprar aquí, aprieta aquí, o selecciona el producto, cuántos productos quiere, ¿se entiende? Si no pongo esos ejercicios, la mediación comunicacional está fallando. ¿Mm? Entonces, en muchas ocasiones la mediación comunicacional es algo que trata de advertir cualquier problema que pueda suceder. Y la de solución de problemas, en términos simples, es cuando yo estoy cometiendo un error y no estoy ejecutando bien la búsqueda. O no estoy ejecutando bien el rellenar en la comisaría virtual, por ejemplo, mi root. Y escribo el root con puntos. Es decir, cuando yo vaya a pedir el permiso,
me va a decir, su root está mal escrito. Escríbalo como le pusimos en el ejemplo. ¿Se entiende la diferencia o no? Sí, Sí. ¿Se entiende? Sí, Paulina, tú estabas preguntando, ¿no? No, yo Felipe, Belén, sí, sí se entiende. Ah, Belén, Gracias. ya. ¿Se entiende? Sí, súper, gracias. Súper, ya, genial. Entonces, lo que quiero darles a entender es que cuando uno construye un sitio, no es como Wix lo dice. Por eso es que Wix, ojalá en su vida nunca lo usen. Porque lo que van a hacer ahí es dejar todas estas decisiones de interfaz a una serie de cuadros y ustedes tienen que presuponer que ahí se van a solucionar estos problemas. ¿Se entiende? Wix no es nada más que una venta grande de páginas web y no está solucionando los grandes problemas que pudiesen llegar a tener. Entonces, ahí, por ejemplo, si ustedes quieren vender productos o algún otro, es ahí donde ustedes deben encontrar la solución a este tipo de situaciones, a través de la interfaz, ¿no? Sigamos bien. Felipe, ¿Sí? ¿sabes que no entendí la parte de la interfaz como sistema semiótico? En Ah, sentido muy así como simple. lo más práctico, porque siento que es una base de datos que uno tiene y la va ordenando O sea, para no, que se... mira, ¿están viendo la carpeta o no están viendo nada de lo que abrí? Se ve ¿Sí? ¿Se ve la la carpeta? PPT. Sí, Ajá, Ah, se se ve la ve. PPT. Sí. Sí. Mira, les voy a compartir una carpeta cualquiera de mi computador, ¿ya? ¿Se ve, cierto? Sí. sí, se ve. Ya, súper. Esto que estamos viendo acá es una interfaz de carácter semiótico. Es decir, ellos me ordenan los archivos, yo puedo encontrar los archivos más recientes, etc. Si tú vas y accedes a tu celular, ¿cierto? Lo desbloqueas y accedes a tus aplicaciones, están ordenadas, ¿cierto? O por las que más te gustan, o por las carpetas que creaste, o simplemente por un orden aleatorio. Ajá. Pero ahí están, ordenadas, y tú puedes acceder a ellas. A ese sistema de ordenamiento se le conoce como sistema semiótico. ¿Se entiende? Sí. Sí, ahora sí, súper. Ahora, también se da el caso de que existen sistemas, por ejemplo, como LinkedIn, por ejemplo, que apela mucho al sistema semiótico, es decir, que tú subas tu currículum, que tú subas tu PPT, que subas tus credenciales. Eso también, en cierta medida, es un sistema de interfaz semiótico, es decir, te da espacio donde tú puedes ir ordenando tus archivos. Google Drive, por ejemplo, es un sistema semiótico, es decir, tú lo ordenas, hay carpetas, Dropbox, todas estas aplicaciones que son más bien de carácter de orden, que te permiten ejecutar incluso otras aplicaciones, por ejemplo, Windows o cualquier otra, sirven como sistemas de semiótico, es decir, son aplicaciones que te ayudan al orden y también son estructuras que te ayudan a organizar, ¿no?, los archivos que vayas a tener ahí adentro y a funcionar distintos tipos de aplicaciones. Ordenar y que funcionen otras aplicaciones a la vez. Yo diría que esas son como las principales características de un sistema semiótico. ¿Se entiende, Clau? Sí, se entiende. Súper. Sí, claro. Bien, volvamos al Power. Lo que vamos a ver ahora es el segundo de los dos grandes componentes que tenemos en el mundo digital. El segundo de esos elementos es la arquitectura digital. ¿Bien? Es decir, el primer lugar que vimos fue la interfaz y la segunda es la arquitectura. Bien, la arquitectura, voy a avanzar un poco en esto para que no volvamos. La arquitectura, en términos simples, para dejarlo muy en simple, si nosotros hiciéramos el símil entre la interfaz y la arquitectura del cuerpo humano, la interfaz, en términos simples, es la piel, ¿no? Lo que vemos como piel. Y la arquitectura son los huesos, son aquellos elementos que nosotros no podemos ver, pero están presentes en un sitio. En términos simples, podríamos decir que es algo así como el mapa conceptual de nuestro sitio. Cuando uno hace un mapa de una aplicación o de una red social o de una página web, lo que termina haciendo, en definitiva, es diciendo, a ver, desde la página principal, ¿hacia dónde se puede mover el usuario? Hacia la sección 1, hacia la sección 2, hacia la sección 3, etcétera, etcétera.
lo que se va dando por entendido entonces es que la arquitectura es ese árbol que está oculto, pero que permite el mapa de navegación del sitio. La arquitectura en algunos sitios está puesto como mapa de navegación, es decir, cuáles son todas las páginas posibles de nuestro sitio web y cómo podemos llegar a ellas, o las grandes secciones, ¿no? La arquitectura, por tanto, se divide en 4 estructuras, ¿no? La primera de ellas son los documentos, los nodos, los enlaces y las ayudas de investigación. Los documentos son todos aquellos archivos, por decirlo de manera simple, que nosotros subimos en una página web. Es decir, tenemos la imagen, tenemos un archivo Word, tenemos un texto, etcétera, etcétera. Es decir, todos los grandes elementos que van componiendo nuestro sitio web. Los nodos son todas aquellas características que componen esos documentos. Es decir, si yo subo una imagen que es un documento, esa imagen tiene diversos nodos. Es decir, un nodo es el peso, otro nodo es el color, otro nodo son la cantidad de píxeles que tiene. ¿Se entiende? Es decir, todas las características de un documento son nodos. Por tanto, en términos simples, un nodo o un documento son muchos nodos, o muchos nodos hacen un documento. ¿Bien? Okay. Entonces, ¿cómo se relacionan estos documentos? A través de los enlaces e hipervínculos. Cuando nosotros vamos y vemos estas líneas o textos de color azul, yo hago clic y formalmente me voy a un documento o a muchos documentos que se abren a la vez. Y las ayudas de investigación, formalmente, son todos aquellos elementos, índices, ayudas que aparecen alrededor de nuestra navegación, que es donde dice pincha acá, busca acá, rellena el root de tal manera, son todas estas ayudas que se van dando, ¿no? Entonces, por tanto, lo que termina apareciendo es un mapa como de este ejercicio, si es que nosotros lo dibujáramos en la vida real, donde aparecen los enlaces, donde aparecen los nodos, ¿cierto? Los documentos y los distintos desplazamientos, ¿no? En ese sentido, en términos simples, voy a compartirles nuevamente una imagen. Denme un segundo. Si se dan cuenta, todo esto que estamos viendo acá son puros enlaces, estos de colorcito azul, ¿no? Que podemos hacer clic, etc. Acá, por ejemplo, hay varios nodos que van indicando, por ejemplo, qué tamaño quieren que tengan, o qué tipo de elementos van dándose, o qué tipo de lenguaje se va sumando, qué tipo de letra queremos tener, etcétera, etcétera. Esto que estamos viendo oculto por acá es una arquitectura muy a lo programador, por decirlo de manera simple. Los programadores entienden este tipo de arquitectura, pero formalmente la parte que nos corresponde a nosotros es más bien, más que la de programar, a pesar de que uno de ustedes se podría especializar en eso, más que la de programar, la que nos interesa a nosotros aprender es la arquitectura en términos de cómo se va a comunicar el sitio con sus distintas partes. Es decir, cuando yo me voy a Cooperativa, a esta página que estamos viendo, y hago clic en el ministro B poco probable, se supone que si yo lo hago bien, hago que en mi arquitectura aparezca toda esta noticia. ¿Y cómo yo sé que se está haciendo bien? Porque formalmente estoy diciendo que en esta página web, cuando se accede, debería mantenerse el banner principal, ¿cierto? Las noticias más leídas, la publicidad acá a la izquierda, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Bien? Entonces, en términos simples, la arquitectura es como yo, comillas, planifico todo mi sitio web, toda mi estructura, y formalmente voy creando un mapa conceptual de carácter más bien comunicacional, ¿no? ¿Hay alguna duda hasta acá con lo que es la arquitectura propiamente tal? No. 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 Parecen voces en eco, pero muchas gracias. Bien, sigamos entonces. En la arquitectura, así como existían tipos de interfaz, en la arquitectura existen lo que se conoce como lógicas de navegación. Porque lo que ustedes tratan de buscar formalmente son lógicas donde se vaya navegando en el sitio web, cómo el usuario tiene que navegar. Y va a depender de la parte del sitio web que usted quiera, o de cómo quiera desarrollar su aplicación,
o su red social el tipo de navegación que usted va a ejecutar. Bien, la primera navegación que normalmente nosotros observamos es de carácter lineal. Bien, fíjense acá en estos dos simbologías, por decirlo de alguna manera. Acá en este cuadrito verde que está señalando el mouse es el punto de inicio, y acá en este otro cuadrito al otro lado de color gris es la parte final. Bien, por tanto hablamos de temas lineales cuando tengo un inicio, tengo un final y voy avanzando en mi sitio web o aplicación hasta llegar al final. Bien, lo importante de esta navegación lineal es que yo voy avanzando cuadro por cuadro hasta llegar al final. No puedo hacer partir del verdecito, como se está viendo en el mouse, saltar al tercero y de ahí llegar inmediatamente al final y haberme saltado parte. Así no funciona lo lineal. Funciona más bien pasando por cada etapa. Yo puedo avanzar, retroceder, pero sin saltarme etapas propiamente tal. ¿Bien? ¿Dónde se ve este tipo de interfaz? Hoy día generalmente se ve más bien en las aplicaciones que tienen que ver con videojuegos, ¿no? Cuando yo voy y elijo y voy avanzando, por ejemplo, en un Mario Bros. Clásico, cuando yo voy avanzando, ¿cierto? Yo no puedo avanzar o retroceder, no puedo saltarme el escenario, sino que avanzo y retrocedo y voy avanzando en conjunto de la misma imagen que se me va proyectando. ¿Se entiende en cierta medida de la arquitectura lineal? Sí, sí se entiende. Sí, Bien. se Sí, profe. entiende. Veamos la segunda. La segunda es la que se conoce como la interfaz ramificada. Vamos viendo algunos ejemplos. Por ejemplo, vamos viendo algunos puntos. Tiene el cuadrito de inicio, ¿cierto? Tiene el cuadrito final. ¿Qué es lo que sucede? Avanzo el primer slot o la primera cajita de navegación y me da opciones. Respondo a alguna de esas opciones, paso a la segunda, me da otras opciones, paso a la tercera, me da opciones y llego al final. ¿Dónde vemos este tipo de arquitectura? Sobre todo hoy día se ve mucho en los sectores de pago, ¿no? Cuando ustedes están haciendo un ejercicio de comprar algo online. Es decir, yo me conecto y me pregunta, ¿qué banco elige? Y selecciono las opciones. ¿Qué tipo de tarjeta tiene? Crédito, cuenta RUT, no sé, y selecciona las opciones. Y posteriormente te dice, ¿quiere pagarlo por el celular o por el navegador? Y elige otra y llega al punto y paga. ¿Se entiende, no? Entonces, ahí voy avanzando y voy retrocediendo y avanzando. No me puedo saltar partes, porque si no respondo algo, no voy a obtener aquello que estoy tratando de comprar. ¿Se entiende el ejercicio de la ramificada? Sí. También lo pueden ver como un ejercicio de encuesta, ¿eh? Por si acaso. Bien, el tercero es lo que se conoce como la navegación paralela. Es decir, entro a una opción que es inicial, ¿cierto? A la página web, tengo una disposición que es final y me da varios caminos alternativos para llegar a ese mismo final. Por ejemplo, normalmente esto pasa cuando uno ingresa a los planes de gobierno, por ejemplo. Y en los planes de gobierno te dice, mira, si tú tienes de 18 a 30 años, estás en este tramo y tienes que responder estas preguntas. Si estás de 31 a 50, estás otra. Y 51 en más, tienes otras preguntas que responder. A veces pasa en la encuesta o pasa en la misma navegación de los sitios. Lo importante es que tiene un mismo punto de inicio y un mismo punto de final, pero formalmente nos entrega distintos caminos para poder llegar a ese mismo final. ¿Mm? ¿De la paralela hay alguna duda? No. Para seguir avanzando, ¿no? Bien. La siguiente es la que se conoce como concéntrica, ¿ya? La concéntrica es aquella que te da la sensación de estar libre, pero formalmente no termina siendo uno tan libre, ¿bien? Es decir, tengo un punto de inicio, un punto de final, y tengo muchas opciones alrededor donde yo pareciera que puedo elegir distintos caminos y distintas formas de entrelazarme, pero formalmente, ¿qué es lo que termina sucediendo? La concéntrica lo que hace es darte esa sensación. ¿Por qué se lo digo? Porque cuando ustedes ingresan, por ejemplo, a Facebook, yo ingreso a Facebook y no tengo otra forma de ingresar a Facebook más allá de su misma página. Y veo a los amigos en Facebook, veo las imágenes en Facebook, veo los videos, y tengo como una sensación de estar libre. Pero si me quiero ir, no sé, a WhatsApp a través de Facebook, no puedo.
Porque no se puede, porque yo estoy dentro de una aplicación. Todas las aplicaciones que ustedes tienen en su celular son de carácter concéntrico en general, porque todas dan la sensación de que tenemos mucha libertad, pero formalmente no son tan libres, porque si yo me salgo de la aplicación ya no tengo más que hacer, no puedo ejecutar y tengo que volver a hacer el ejercicio de volver. Ingresar nuevamente, estar adentro y salir. Ese es el ejercicio con las aplicaciones, formalmente. ¿Alguna duda con esta concéntrica? No. Gracias. Vamos viendo, las jerárquicas. Las jerárquicas generalmente se dan mucho en las navegaciones de carácter más bien de las organizaciones, empresas, universidades, etcétera, donde hay como una gran home, ¿cierto? Y formalmente van apareciendo secciones y esas secciones tienen subsecciones y se va dando. Este es el estilo más clásico y la forma más clásica de representar la arquitectura, pero en términos más prácticos es, yo diría, una de las formas más complejas de armar un sitio, porque significa que este punto de acá no se relaciona con el de acá y se va volviendo más complejo. Entonces, lo jerárquico era más bien como se hacían las páginas web en los años 90, 2000, a pesar de que existen muchas páginas que siguen manteniendo ese ritmo. Diríamos que es una forma de desuso de navegación, pero hasta el día de hoy se utiliza con harta estructura. En general se ve en muchas páginas de organizaciones, de cualquier tipo de organización que usted ingrese, como estas típicas páginas de información, contrate abogado, no sé, contrate plomero, etcétera. Ahí está, generalmente son páginas de carácter más bien jerárquico. La siguiente, que es, diríamos que el formato más libre de todos, es lo que se conoce como la arquitectura o la lógica de navegación de carácter reticular. ¿Qué significa eso? Que son caracteres que tienen una flexibilidad total en el sitio y que usted puede hacer lo que desee, entrar, salir, ingresar por cualquier lado, etc. Por ejemplo, ¿qué sitios funcionan así? Todos los sitios de noticias, las páginas web que usted visita, los blogs, etc. Porque, por ejemplo, o YouTube mismo, usted busca algo en el buscador y ingresa está buscando, por ejemplo, una lavadora e ingresa al vínculo que Falabella ingresó de esa lavadora, y al momento de ingresar, ingresa a la página de Falabella, pero no ingresó desde la home, sino que ingresó a la página exacta de Falabella de la lavadora, y de ahí se puede ir a otra parte de la página misma de Falabella. Por tanto, son los sitios web que cualquiera de ustedes puede ver hasta el día de hoy, y que pueden ingresar por cualquier lado y pueden salir por cualquier lado. Y formalmente la última, que es, yo diría, el formato más utilizado, sobre todo en aplicaciones y en redes sociales, es la de carácter mixta, es decir, cuando se mezclan dos o más de los modelos anteriores, porque por mucho que una página sea de carácter reticular, en algún momento quizás su página quiere vender algún producto, y por tanto se tiene que transformar en lineal o en mixta, ¿se entiende? Entonces, cuando usted elige su tipo de página, generalmente termina siendo una de una arquitectura de carácter más bien mixta, es decir, donde se unen varios formatos de lógicas de navegación a la vez. Hoy día se habla más bien de una arquitectura de navegación de carácter más bien complejo, más que de una arquitectura de navegación simple o simplificada. Es decir, donde se mezclan dos o más arquitecturas a la vez. No sé si hay alguna duda particular sobre las arquitecturas. Si no... Estas son las arquitecturas de la interfaz. No, las arquitecturas de la arquitectura, las lógicas de navegación de la arquitectura. Arquitectura digital, ya. Felipe, ¿podrías darme algún ejemplo de una arquitectura mixta? ¿Mixta? Cualquier página, en general, por ejemplo, la misma que vimos del Banco Santander, por ejemplo, cuando tú ingresas al banco, tienes noticias, ¿cierto? En la primera portada, donde tú puedes leer. Posteriormente, cuando tú ingresas, por ejemplo, al navegador de tu cuenta corriente, ya significa que tú tienes acceso a ciertas acciones que ya empiezan a ser de carácter más bien, ¿cómo se llama? Paralelas, porque puedes ir a tu tarjeta de crédito, puedes ir a tu línea de crédito, puedes ir a tu cuenta corriente, y posteriormente se transforma en una ramificada cuando tú, por ejemplo, quieres hacer una transferencia. ¿Me entendí? Entonces, ahí tenéis, por ejemplo, varios ejercicios de mixta.
estoy pensando así como rápidamente alguna otra, pero en general, o las páginas web de supermercados, por ejemplo, cuando tú ingresas y ves las características de un producto, te está entregando la información, pero cuando te aparece el botón comprar, se transforma inmediatamente en una ramificada para llevarte el ejercicio de la compra. O cuando tú accedes, por ejemplo, a un juego de video y te hacen elegir el personaje, ya te están dando, por ejemplo, una opción de carácter paralelo, ¿no? O sea, no es lo mismo jugar con un personaje A, B o C, pero el final es el mismo dependiendo de cómo tú quieras afrontar el juego de video. Entonces va a depender mucho del formato que tú quieras ejecutarlo, pero mixto hoy día estamos hablando de que particularmente prácticamente todas las páginas hoy día o todas las aplicaciones son en alguna medida mixtas porque combinan dos o más modelos actuales. Ok. Súper, gracias. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿No? No. No, Muy bien, ya. Dos cosas, entonces vuelvo a repetir algunas cosas para ir dando conclusión a la clase, porque también me interesaba tener algún tipo de feedback con ustedes de la semana que pasó, etc. Recuerden que está subido tanto el PPT de la clase anterior como el actual, ya están en el campus virtual, está el libro, tienen 5 segundos, que se los voy a dejar adjunto. Voy a mandar también una imagen en conjunto al mail que les muestre los tipos de interfaz aplicada en este cuadrante que estábamos viendo al principio. Y en términos simples, recuerden que el 27 de mayo debiésemos tener, o sea, el 27 de abril, perdón, debiésemos tener nuestra primera evaluación, que consta más bien de estos aspectos teóricos que hemos ido dando vueltas, que ustedes se dan cuenta que son hartos términos que hay que ir dominando, y más la lectura del primer y segundo capítulo del Tienen 5 segundos, específicamente el que más me interesa es el de 5 segundos. Sobre la clase particular, ¿hay alguna duda, alguna particularidad? Felipe, yo tengo una ¿Sí? duda. Cuando hablamos de las lógicas de navegación lineal, ramificada, paralela, ¿hablamos de la arquitectura digital o hablamos de las lógicas de navegación? No, ¿O lógica de navegación de la arquitectura digital? exactamente. La arquitectura se divide en distintos tipos de arquitectura, que no se le Perfecto. llaman tipos de arquitectura, sino que se le llaman lógicas de navegación. Entonces, Perfecto. cuando a ti en una empresa te digan, oye, ¿y cómo te estás imaginando que la gente va a navegar? Lo que te están preguntando formalmente es cómo son las lógicas de navegación de un sitio web o de una red social, lo que sea. O ¿Cómo sea, es la en el fondo, arquitectura de ese sitio? o sea, en el fondo, las lógicas de navegación son los tipos de arquitectura. Exactamente. Ya, perfecto. Sí, pero no se llaman tipos, no vaya a cometer ese error. Sí, no, Son no, lógicas, en verdad. Son como formas que se piensa que las personas deberían navegar a través de tu sitio, tu aplicación, etc. Porque si hablas de tipos, en general uno no habla de tipos de arquitectura porque uno no puede, no es como la interfaz que uno dice, este es el tipo de interfaz que yo quiero hacer. Porque uno no puede determinar cómo va a navegar el usuario 100%, sino que lo invita a que navegue de acuerdo a la experiencia que tú quieres entregar. Entiendo. ¿Ya? Ya. Profe, esta materia se parece a programación de algoritmos en informática, pero aquí está como categorizado solamente. No sé, tendrías que explicarme cómo fue tu clase para poder entender. Es bien parecido. Pero estos son términos, yo digo, o sea, en términos teóricos, podríamos decir que estos son como los conceptos. La próxima clase, la de marketing digital, va a agregar como unos 50, 60 conceptos, que no hemos podido conversar tanto. Igual a mí me gustaría tener esta clase más presencial, pero formalmente yo siempre les digo que al final de esta clase ustedes van a terminar en sus cabezas con alrededor de 300 conceptos, porque hablar de comunicación digital hoy en día es dominar mucho concepto que se ha ido instruyendo en los últimos 30 años y que necesitamos dominarlos porque es finalmente donde ustedes van a estar trabajando el día de mañana. O sea, da lo mismo si usted se quiere dedicar o no a la comunicación digital como tal, pero es muy raro que en su pega no le vayan a pedir que se haga una página web o que publique algo, etc. Y este tipo de cosas usted las necesita dominar para también manejarse con mayor categoría, por ejemplo. A mí me tocó, por ejemplo, una chica que me llamó que había cursado el año pasado el curso, hace 2 años, ya no me acuerdo, y que está en
en gobierno, en FONASA, y que me pidió ayuda para planificar todo este tema de una aplicación que querían hacer. Y formalmente lo que termina sucediendo es que los conceptos para poder presentar al mundo de los ingenieros, a los ministros, etcétera, ustedes tienen que saber hablar de estos términos, porque el mundo se domina. Yo creo que Paulina hace un poco referencia a eso, ¿no? O sea, que la gente habla de estos términos y usted tiene que dominarlos porque es parte de nuestro ejercicio actual y es la forma en que el periodismo del siglo XXI va a interactuar. Bien, ¿no hay más dudas? No, ¿No? Muchas gracias. Vamos a detener la grabación. Clarito, claro.